Nos encontramos en Deuteronomio capítulo 10. El capítulo tiene por título, a ver, léanlo conmigo arriba juntos, 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Dónde dice el pacto renovado? Ah, yo puse acá arriba, en el mío. Ah, bueno, en la pantalla, 1, 2, 3. ¿Qué pide Dios de ti? Y es una pregunta que va a hacer justamente Moisés a la nación. Y se van a sorprender de lo que mismo Moisés va a responder. Pero en efecto, antes de que lleguemos al qué pide Dios de ti, necesitamos ir primero por el pacto renovado, que es lo que me estaban diciendo hace ratito, que es el título que tienen en sus capítulos, en sus Biblias al principio. ¿Sale? Les comparto la pantalla, los que están en Zoom, para que lo puedan ver, si no, ¿cómo van a estar participando, verdad? Disculpen, aquí ya lo pueden ver también. Bienvenidos ahora con la pantalla. Disculpen, déjenme regresar a mi pantalla, aquí está. Bueno, familia, vamos a conectarnos con lo que estamos analizando, con todo lo que estamos aprendiendo. La semana pasada, recuérdenme por favor, ¿qué trató Deuteronomio 8? Aquí ocupamos participar, perdón, el 9, y ahora sí hay participe, premio. ¿Cuál es el premio de hoy? Marcatextos para Biblia. O sea, no son marcatextos cualquiera, son marcatextos para Biblia. ¿Por qué? Porque son marcatextos de cera que no se traspasa a la hoja de atrás. Ah, ¿verdad? Entonces, el que participe va a tener, y que participe bien, y que participe y lo diga correcto, vamos a tener, y el primero así que participe va a poder elegir color y toda la cosa, ¿ok? Muy bien. Cuéntenme, ¿de qué trató el Deuteronomio pasado? Ya les di esta chance de leer sus apuntes. A ver, cuéntenme. ¿Del qué, perdón? Rebelión de los pueblos por acá, dice Patti. ¿Qué más? Pasar el Jordán también, hablamos sobre eso con Alberto. ¿Qué más? La prueba en el desierto. Tú no vales, amigo. No, o sea, sí, no. No, no, no. A la otra más temprano, amigo. No, bro. No, sí, también participas. ¿Qué más? ¿Qué más? Nadie me ha dicho así como puntualmente de qué trató. Me están diciendo como conceptos y está padre, pero quiero que me digan así qué fue como la en general. Ahí está, en el título ven, Dios destruirá las naciones de Canaán, las rebeliones de Israel, la rebelión de Israel en Horeb. En esencia, en efecto, es eso. Pero ¿cuál era la intención del Señor ya en Deuteronomio capítulo 9? Dígamela a alguien. A ver, ¿se dan cuenta de por qué es bien importante recordar? ¿Sí? A ver, ¿alguien levantó la mano por acá? ¿No? A ver, por acá, Isaac. Ajá, ajá. Muy buena esa, muy buena premio. ¿Qué color quieres, amigo? Mira, hay de todos estos. Para ti, no para tus hijos, no para la suegra, para ti, así. Ah, ¿verdad? Eso, ahí está. Así, así. No, estoy bromeando, ¿eh? Ok, ¿qué iba a pasar? ¿Y cuál era la intención del Señor, mi estimada Alicia, con respecto al pueblo? Cuando vio que muy de acuerdo. Intercedió Moisés. ¿Y qué pasó? El Señor también dio marcha atrás con su juicio. A ver, elige un color. Dio marcha atrás. ¿Y qué pasó? Pues literalmente hay una oportunidad para lo que va a aparecer en Deuteronomio capítulo 10. No se distraigan con Alicia, ustedes sigan escuchando la voz. Todo aquí está planeado, ¿eh? O sea, ¿ustedes creen que ellos están así de pura espontaneidad? No, está planeado. Alicia sí va a tardar todo ese tiempo y toda la... No, está broma. Vamos a cambiar de micrófono porque algo le está pasando y creo que son o las pilas o la señal. Saben que
¿Aló? Ahí ya me deben de escuchar en el Zoom. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Por qué se ocupan unas segundas tablas? Porque las primeras las rompió Moisés, lo cual representa también que el pacto ha sido quebrantado. ¿Vale? Entonces, pum, las quiebra Moisés y dice el Señor, ahora tú tráete unas tablas. Y dice, lábralas, dice como las de la primera, y dice, y hazte un arca de madera. Y luego sigue diciendo el versículo 2, y escribiré, dice el Señor, en ellas, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Ya van 2 veces que dice que las va a poner en el arca, ¿se fijan? Dice versículo 3, e hice un arca, ya si pa no la hace el Moisés, ya que le dijeron 2 veces, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Ok, otra vez nos pasa lo mismo que hemos vivido durante todo este tiempo de Deuteronomio. Levante la mano, ¿quién está tomando el discipulado los miércoles? ¿Sí? Quien no lo esté tomando, recomiendo que lo tome. Porque ahí está definitivamente, hay premio ahora a todos, ¿no? Sí, no va a ser una pregunta, no era una cuestión, o sea, era una encuesta, todos quieren premio ahora. Fíjate, volvemos a emparejar el discipulado con lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio. Porque esto que están viendo acá, lo acaban de leer ahí, perdón, en el Deuteronomio 10, en el título, dice el pacto renovado. ¿Qué es lo que estamos viendo en los miércoles? ¿Qué no acabamos de revisar eso el miércoles? ¿Sí? ¿Y qué vimos? ¿En dónde aparece el anuncio del siguiente pacto renovado o la siguiente renovación del pacto? ¿Se acuerdan? Mateo 24 es la culminación o la celebración del pacto, pero ¿dónde está anunciado? En Shavuot sucede, pero ¿dónde está anunciado la renovación del pacto? Eso es, premio. Ahí está. Jeremías 31, ¿sí? Jeremías 31, 31 al 33 o 34 si quieren, también jala. Necesitan tener los versículos a la mano, ¿saben por qué? Porque el Señor está hablándonos a todos durante todas las clases que llevamos, ¿sí? O sea, no están aislados lo del discipulado con lo que estamos viendo en Deuteronomio, no está aislado, yo ya lo tengo comprobado. Entonces, de verdad necesitan estarse ustedes conectándose así, pero, o sea, sí conectándose al Zoom, pero conectando todo lo que el Señor les está hablando, con sus apuntes, con su Biblia, relacionando, escriban sobre su Biblia, de verdad. Miren, ahora que yo estoy retomando como tener mis estudios aquí en la Biblia, créanme que es muy funcional, porque entonces ya no es como, ay, fíjate que sí lo tenía en mi presentación. No, ni modo que traiga aquí la presentación, o sea, pero si traes la Biblia, ahí sí, tu Biblia es tu herramienta. Entonces, de verdad, no tengan temor a rayar la Biblia, a utilizarla como herramienta, va a ser siempre de mucha bendición. Sin embargo, a pesar de que hemos visto el miércoles que la renovación del pacto va a ser y se va a anunciar en Jeremías 31, aquí ya aparece una renovación del pacto. Entonces, fíjate, nada más esto, Ali. El miércoles aprendimos que el pacto se quebrantó y el Señor lo restauró. Pero no nos dimos cuenta que en Deuteronomio 10 ya hubo antes de la renovación del pacto, que ya conocimos el miércoles, hubo antes otra renovación del pacto. O sea, ¿cuántas renovaciones del pacto ha habido? ¿Se fijan? Bueno, el pacto original y luego se renueva a los 40 días y luego y después otra renovación. O sea, ¿no se dan cuenta que esto es renovación sobre renovación? Algo así como gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre amor, sobre amor, sobre amor. Esa canción que cantamos ahorita, si nos ama, cuánto nos ama, es una canción real para de verdad de deleitarte en el Señor. Que se te derrita así el corazón de decir, ¿cómo es gracia sobre gracia? Tú ya tenías una renovación y el pueblo la vuelve a quebrantar y ya sabemos que lo pone sobre mecanismos diferentes. Fíjense, en Jeremías 31, como dijo ahorita la hermana Lorena, ustedes y yo ya sabemos qué dice, ¿verdad que sí? Jeremías 31, 33, voy a irme especialmente al 33, que dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno, dice, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, hey, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor.
Porque, y lee conmigo juntos lo que está en la pantalla, en la parte de la izquierda, las dos últimas líneas, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, el tema acá es que está diciendo que el mecanismo es igual. Es decir, va a volver a escribir, aquí en Deuteronomio 10, Moisés está recordando que va a volver a escribir la instrucción, el Señor, otra vez el mismo, pero ¿sobre qué? Sobre tablas, aquí en Deuteronomio 10, sobre tablas que Moisés va a labrar. Mientras que en Jeremías el Señor anuncia, hasta Jeremías estamos hablando, fíjate lo que te voy a decir, de que Deuteronomio 10 se escribe 1500 años antes de Cristo. Y Jeremías 31, el que está ahora en la pantalla, se escribe aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. De diferencia hay 400 años. En esos 400 años, otra vez el pueblo se equivoca, se va, se aleja y quebranta el pacto. Les dice el Señor, ok, si vuelvo a renovar el pacto, ya no va a ser sobre tablas de piedra labradas por Moisés, sino que ahora va a ser voy a escribir mi ley sobre mi corazón. Entonces, cuando yo le pedí, me acuerdo que se los compartí esta imagen, si no me equivoco, le pedí a la inteligencia artificial que me diera una imagen de cómo se vería eso. La inteligencia artificial interpretó Jeremías 31, 33, así, como un corazón al que se le está escribiendo cosas. ¿Sí? Imagínate nada más. Entonces dice el Señor, ya no voy a poner mis leyes en tablas de piedra externas a tu vida, externas a tu existencia, externas a tu ser. Ahora voy a poner mis instrucciones sobre tu corazón. Señor, ¿pero cómo va a pasar eso? Aprendíamos hace tiempo que esa es una operación netamente, dijimos, espiritual. Solamente lo puede hacer Él. ¿Sí? Sin embargo, se requiere que tú y yo tengamos la voluntad de venir delante de Él a que Él escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Justamente el día de ayer platicamos de algo en Leamos Juntos la Biblia que tiene que ver también con esto. Entonces imagínense cómo están alineados tres proyectos bien importantes. El discipulado, Deuteronomio y el proyecto de Leamos Juntos la Biblia que está estudiando Éxodo. ¿Y sabes qué? Esto que vamos a ver aquí, mucho viene del Éxodo. Entonces, si ustedes pudieran de verdad dedicar tantito más tiempo durante la semana a seguir estudiando, ahorita se van a dar cuenta de por qué es importante sí estudiar, de verdad van a empezar a conectar todavía más y vamos a estar más enriquecidos espiritualmente. Fíjate lo que dice acá. Bueno, antes de moverme al siguiente versículo, te quiero presentar este corazón, a ver qué ves de diferencia. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Está como medio, para los que están un poco acá difícil, pero es un corazón de piedra. ¿Sí? Este corazón se lo encontraron en la excavación de un parque histórico que está en Solferino, Quintana Roo, y mientras que estaban excavando, se encontraron este corazón. Sinceramente yo creo que es una piedra tallada que le dieron forma de corazón, aunque algunos dicen que es una piedra con forma de corazón. No lo sé, no lo sé, pero lo que sí sé es que me impresiona imaginarme ese concepto de que el Señor quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne para que sea sensible a su palabra que está siendo escrita en nuestro interior. Amén. Entonces, aquí está la gran e interesante propuesta del Señor, que te dice, ya no voy a escribir mis instrucciones en tablas de piedra, o en su defecto podría ser en corazones de piedra. El conflicto es que sí, el pueblo tenía corazón de piedra. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que dice que eran incluso hasta de dura cerviz. Así, ¿saben? Que la cerviz está acá, ¿verdad? Entonces es como si le dijeran como de cabeza dura. Así como, ustedes alguna vez su mamá les dijo así como que, es que este es cabeza de alcornoque o algo así, les dijeron, ¿no? Así nos decía mi mamá. Cabeza dura, así como que, uy, sí pues, bueno, imagínense que el Señor así decía, porque el corazón también así lo tenían. Era un corazón, más adelante vamos a ver que era un corazón de piedra, un corazón también incircunciso, ¿sí? Era un corazón engrosado, y ahí te das cuenta que con ese corazón, de verdad, difícilmente se podría hacer cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Alguien de aquí le gustaría tener este corazón? ¿No? ¿Alguien de aquí le gustaría tener este otro corazón? Qué bonito, ¿no? Qué padre está esto. Este es un corazón, o sea, esta piedra sí existe, no es inteligencia artificial. Pueden ir al parque histórico y ahí se las expone, se las exhibe. Sigue diciendo el versículo número 4, sigamos leyendo por favor. Y escribió en las tablas de piedra, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor os había mandado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. O sea, imagínense esto,
Moisés subió como con el papel, bueno, las tablas de piedra, ¿verdad? Pero el Señor es quien escribió en ellas, ¿sale? Dice que en efecto escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuántos mandamientos estaban escritos en las tablas de piedra? 10, ¿sí? Esas tablas de piedra también se conocen como las tablas del testimonio. Apúntenlo también ahí. Tablas también conocidas como tablas del testimonio. ¿Por qué? Porque por supuesto, todos aquí ya sabemos, porque estamos en el discipulado, que realmente el Señor entregó 10 mandamientos o entregó más de 10 mandamientos. Más de 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Qué hizo el pueblo después del mandamiento 10º? Dice que le dio temor, tuvo temor y se alejó, ¿sí? Pero el Señor no solo dio 10, dio muchos más. Sin embargo, 10 son el testimonio de que hay muchos más, ¿cierto? De hecho, el número 10 siempre significa representación, ¿sí? El 10 jalaba prácticamente para representar a todo el total, por ejemplo, ¿sí? Eso jala o se entiende muy bien con el tema del diezmo, ¿sí? El tema del diezmo, dice el Señor, la 10ª parte la entregarás al Señor, ¿vale? Dice, y todo lo demás quedará como santificado, ¿cierto? Y no es que entregaste todo y entonces ya todo es santificado y pues, no, sino que realmente ese 10% representa el total. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué significa 10 siempre en el tema de la palabra? Representación. O sea, podríamos decir como una redundancia. 10 representa representación, si quieren apuntarlo tal cual, porque es parte de los significados importantes que vamos a necesitar. El 10 representa representación, ¿sale? Entonces solamente va a haber 10 mandamientos escritos, que dice aquí literalmente que el Señor los escribió, conforme a la primera, o sea, literalmente fueron como una copia. Aquí es donde se nota a qué nos referimos con el pacto renovándose, ¿sí? Déjenme hacer un paréntesis para que se entienda muy bien por qué me importa mucho que pasemos por aquí, ¿vale? Porque les hago una pregunta, bien fácil, directa, no hay premio en esta porque es bien fácil. ¿Qué diferencia tenían las primeras tablas de la segunda en cuanto a contenido? Ninguna. Entonces, cuando dices, hablamos de los pactos renovándose, tú y yo necesitamos entender que el contenido del pacto es el mismo. Y tenemos de referencia esto que está acá. Entonces, cuando alguien diga, no, es que el pacto renovado, el nuevo pacto tiene que ver con una nueva ley, con nuevo mandato. No. Porque eso ya pasó antes, Nelly. Y cuando ya pasó antes, ¿qué sucedió? Fue igual, fue una copia. Y me lo está diciendo aquí textualmente. Dice textualmente, aquí en la pantalla, conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte Sinaí, en medio del fuego, el día de la asamblea. Adelante, preguntas. También. No. Es una gran pregunta. Justamente yo también lo preguntaba y me puse a estudiar y la respuesta es que las dos fueron escritas por el dedo del Señor, las dos, ¿sale? Pero las segundas tuvo que llevarlas Moisés. Las tablas segundas, tuvo que llevarlas Moisés así como que tú las destruiste, tú las repones. Porque ¿sabes cuánto tardaba en tallar las piedras? O sea, ¿cuánto iba a tardar en tallar esas piedras? O sea, aquí tú la vas al taller y la pasas, o sea, y ya se acabó. No, las escrituras también son de parte del Señor. Muy buena pregunta, ¿sale? Nos preguntaban si el Señor había escrito las primeras y las segundas Moisés. La respuesta es no. Las dos ocasiones, las dos versiones son escritas por mano del Señor. Por eso el himno nacional mexicano dice ese verso. Por el dedo de Dios escribió. ¿Saben de dónde sacó eso Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra? De aquí. O sea, ¿de dónde se le ocurrió decir que el dedo de Dios escribe? Pues de ninguna otra parte más que de la Torá bendita del Señor. ¿Lo habían asociado a alguien o no? La verdad, levante la mano quien nunca. Sí, qué bueno, qué bendición. Entonces ahí te das cuenta que el dedo del Dios, el dedo del Señor, sí escribe, ¿sí? Ah, ya, y eso que nos hacen cantarla todos los lunes en los honores a la bandera, ¿verdad? Ahí está. Ok, sigue diciendo. Los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego. Díganme, por favor, ¿cuándo se escribió la primera versión de los 10 mandamientos? El día de la asamblea, el día del fuego. ¿Cuándo es eso? Dígame capítulo y versículo. Éxodo 20, ¿sí?
Éxodo 20, así, pero es que si lo dicen sin confianza, no vale, o sea, tienen que decir así, Éxodo 20, hermano Ezequiel, así pues, directo, ¿sale? No, ya, pues. Éxodo 20, ¿sí? Ok, y dice aquí, fíjate cómo dice textual y directamente. Dice, de en medio del fuego, el día de la asamblea me las dio el Señor. De en medio del fuego, el día de la asamblea. Si les digo el día de la asamblea, hablando de los honores a la bandera, ¿qué les viene a la mente? El día de la asamblea. Perdón, me distraje. ¿Qué les? Reunión. ¿Qué más? Congregación. ¿Qué más? Convocatoria, convocación del Señor. ¿Cuándo es esa convocación del Señor? Éxodo 20. ¿Se acuerdan perfectamente? Y lo acabamos de ver justo ayer. Y el próximo martes justo voy a... Fíjense, no, es que de verdad aprovechenlo. Justo el martes vamos a estudiar Éxodo 20, caray. Leamos juntos la Biblia a las 9 de la mañana. Es gratis, se pueden conectar, de verdad. Ok. Ahí en el día de la asamblea, ¿quiénes estaban convocados? O las 12 tribus. Lo acabamos de ver en Éxodo 19 que dice, saca del campamento al pueblo y preséntalos delante del Señor, no sin antes haber estado en purificación por los 3 días anteriores, que ningún varón toque mujer, pero que nadie se acerque y toque el monte, porque si no puede morir. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del día de la asamblea, esa palabra asamblea, literalmente, es la palabra Kehilá, que viene de la palabra cajal, que traducido al griego es eclesia. Hermano Ezequiel. O sea, me estás diciendo, y apunten por favor esto, cuando dice el día de la asamblea, ese concepto, el día de la asamblea, entonces me estás diciendo tal cual que el día de la asamblea es en Éxodo 20, o sea, el día en que se fundó la Keilah, el Cajal, la eclesía, la congregación del Señor. Pues yo te lo digo con el contexto lingüístico, pero ¿qué tal? Déjenme saber aquí qué pasó, un segundito. Bueno, escuchen mi voz en lo que se arregla, ¿va? Ustedes, así vamos a ejercitar el tema de la voz. ¿Sí? Gracias. Otra vez un segundo. Mira, justo hicimos la pausa para... Gracias, aló, aló, ahí estamos. Ok, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Gracias, listo. Parece, pero ya no sé qué pasó. Ahí está. Creo que ya, ahí estamos. Estábamos diciendo que el día de la asamblea es cuando en Éxodo 20 el Señor llama a su pueblo y los convoca. Entonces, ahí dice literalmente el día de la eclesía, el día de la iglesia, ¿sí? Pero nos han enseñado repetidamente que la iglesia se funda o se forma o existe a partir de ¿cuándo? ¿Alguien me puede decir, por favor? A partir de Pentecostés, en Hechos 2. Entonces, literalmente dicen así como, y se la vamos a dar, porque si no, no me va a dejar en paz. Aquí está la evidencia, aquí está, de que estoy bromeando. Ok, me está diciendo que el Señor la formó en Éxodo 20 o en Hechos capítulo 2. Pues aquí me está diciendo eso, pero fíjate, yo no te lo voy a decir, vamos a dejar que nos lo diga uno de los apóstoles que estaban ahí sirviendo y vamos a ir todos juntos a Hechos capítulo 7, por favor. Vénganse conmigo ahí en su Biblia, no va a estar en la pantalla, así que todo el mundo va a necesitar buscarlo, por favor. Hechos 7, ¿sí? Versículo 37. Y el que está hablando, díganmelo por favor ustedes, está en el título del capítulo, de Hechos 7. ¿Quién está hablando, por favor? Esteban. ¿Cómo se murió Esteban, por favor? ¿Me pueden decir? Apedreado. Mientras que, bueno, antes de que lo apedrearan, hace su defensa, mi estimado Poncho, el estimadísimo Esteban, y empieza a decir en su discurso, que de verdad les recomiendo que lo lean completo, el discurso de Esteban, les va a hacer vibrar las fibras internas, es impresionante. Dice Hechos 7:37, ¿están conmigo todos? Lo leo yo y ustedes síganlo con la mirada y van subrayando.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Acaba de citar a Moisés tal cual. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. ¿Qué notaron ahí? ¿Qué dijo Esteban? La congregación. Subrayaron ahí donde dice Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Entonces, según Esteban, mártir, apedreado, según en su discurso y su defensa, ¿cuándo es para él que inició la iglesia y la congregación? En el desierto con Moisés, en el Sinaí, cuando dice que estaba hablando el Señor y estaba diciendo que le dio qué cosas, al final dice, ¿palabras de qué? Fíjate nada más cómo le llama palabras de vida. ¿A qué le llama Rafita? Palabras de vida. ¿Qué es palabras de vida? A los 10 mandamientos. O sea, el día de la asamblea, el día de la iglesia, el Señor habló palabras de vida y Moisés estaba ahí, mira, ya está tronó, ya se fijan. O sea, está como la voz tronante del Señor. Y ahí está el Señor y dice Esteban, ese es el día de la congregación. ¿Cierto? Hechos 7:37, y luego sigue diciendo, dijimos que leemos hasta el 41. Dice, al cual nuestros padres no quisieron, a la cual, perdón, nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Qué no quisieron obedecer? Las palabras de vida. Sinónimo, los 10 mandamientos. Sinónimo, la Torah. Sinónimo, la instrucción. Otro, más valiosa que el oro y que la plata. Otro, la instrucción del Señor, las leyes del Señor. Otro, palabras de vida, la sabiduría. ¿Se fijan? Más dulce que la miel. Ah, todo eso sí. Y dice, tristemente y lamentablemente, versículo 39, nuestros padres no quisieron, ¿qué dice? Obedecer, sino que la desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí es algo importante, subraya eso. No dice y se volvieron a Egipto, dice y en sus corazones se volvieron a Egipto. Su deseo estaba allá, Ali. Oye, pero ¿no vieron al Señor que estaba dando palabras de vida? Esa roca que sacó agua, el Señor que producía agua, el maná que caía. No, se les olvidó, no sabemos. Hace 2 capítulos vimos este tema de que es importante recordar, ¿no? Dice acá, versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto que acabamos de ver en este último versículo, ¿sabes en dónde lo dijo? En Deuteronomio capítulo 9. Lo vimos la semana pasada. La rebelión en Horeb. Cuando dicen, haznos un becerro de oro. Y luego dijo más al final, dice, se regocijaron en las obras de sus manos. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 8, el que yo di, Alberto dio el pasado, el 9, habló sobre la rebelión en Horeb? Y el pasado en el 8, ¿se acuerdan qué pasaba? Cuando decía, no vaya a ser que te olvides y digas, por mi mano y en mi fuerza. Entonces, aquí está literalmente Esteban recitando ¿qué cosa? Deuteronomio, pero súper resumido. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, ¿qué le pasa a Esteban al final después de que declara todo esto? ¿Se acuerdan? Antes de que lo maten, ¿qué le pasó a su rostro? Miren, se me pone la piel chinita. Dice que su rostro resplandecía. Dice que se llenaron de celo, de celo, de celo y lo apedrearon. ¿Alguien más que se le iluminara el rostro, se acuerdan? Moisés. ¿Cuándo? Porque estuvo expuesto, ¿se acuerdan? Estuvo expuesto a la palabra del Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó con Esteban cuando estuvo exponiendo la palabra del Señor de manera fiel? Iluminó. ¿Sabes qué es eso, más o menos? Es como si se transfigurara. Es como si literalmente están entrando en esta transfiguración. Es una cosa que tú y yo no nos podemos imaginar. Pero Moisés lo vivió. De hecho, dice que se cubría el rostro. Y yo antes pensaba que solo le duró como de, esa tarde. No, dice que el pueblo lo consultaba y se tenía que cubrir. Y se ponía con el Señor, o sea, duró varios días, no sé cuánto tiempo duró el efecto. Pero ahí se cumplió ese concepto de no solo de pan vivir el hombre. De hecho, regresemos a Deuteronomio para revisarlo, por favor. Dice el versículo número 5, antes de regresar, antes de irme al que sigue, dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor me mandó.
Por supuesto, esto no está pasando en el momento que se está escribiendo. Esto se está escribiendo cuando ya había pasado hace mucho. ¿Sale? Y ustedes y yo ya sabemos que esa arca, a ver quién se acuerda, era una arca hecha de qué material, ¿se acuerdan? De madera de acacia, exactamente. Y estaba recubierta con oro. O sea, estaba toda enchapada, ¿se dice así? Joyeros, enchapada de oro, ¿sí? ¿Y cómo le hicieron así? ¿Derritieron así oro y luego la sumergieron? ¿O cómo se habrá hecho eso? ¿O con láminas así como? ¿Verdad? Yo creo que sí, no, la otra está muy... Perdón, es que no soy joyero, amigo, disculpa. Disculpa mi atrevimiento. Imagínate, ¿sí? Y sobre el arca pusieron una tapa que se llama la tapa del... Empieza con pu. Eso, la tapa del propiciatorio. Sobre el arca y la tapa del propiciatorio, sobre la tapa del propiciatorio, ¿qué había encima? Dos querubines, exactamente. Bien tremendo eso, exactamente. ¿Y qué había dentro del arca? Las tablas del testimonio. ¿Qué más? El maná, que acabamos de estudiar el maná y estudiamos juntos, y la vara de Aarón que reverdeció. A ver si es cierto. ¿De qué árbol era la vara de Aarón que reverdeció? ¡Eso! ¿Quién se lo dijo? Eso, vientos. Ya te había dado uno, ¿verdad? Eso, ahí está, muy bien, de almendro. Ven, aquí hay que estar hacha, pues. ¿Era dulce o amargo el almendro? Levante la mano quien está aprendiendo algo nuevo el día de hoy. Levante la mano. Vamos a agradecer eso al Señor que nos está proveyendo. En efecto, estaba dentro del arca tres elementos que daban testimonio de lo que el Señor había hecho. Y tenemos, por supuesto, en orden de aparición, bueno, la vara de Aarón, por supuesto, que vendría a ser algo que ya estaba desde mucho antes, pero después tenemos el maná, que le dijo el Señor que va a guardar una porción de maná, ¿sí? Y extrañamente esa no se aguzanó, no le pasó nada y se quedó ahí adentro del arca para recordar que el Señor nos alimentó en el desierto y que no solo de pan vivirá el hombre. Eso significaba que estuviera dentro el maná. Tercera cosa era justamente las tablas de la instrucción. Pues en esa arca, en ese cofrecito, en ese cofre, pues literalmente se guardaba testigos, objetos que daban testimonio, o objetos testigos, o testigos que son objetos que recordaban la labor del Señor a través del tiempo. ¿Sí? Entonces cuando la gloria del Señor se posaba sobre el tabernáculo, óndale, se posaba, se colocaba justamente encima de esta tapa del propiciatorio. Dice que nadie podía entrar. ¿Dónde estaba ubicada esto en el tabernáculo? ¿En qué sección? En el lugar santísimo hasta el fondo, ¿sí? Y estaba cubierta por un velo y prácticamente, ¿cuántas veces al año se entraba al lugar santísimo? ¿Salud? Solo una vez. Oye, esto a mí me pone la piel chinita de decir, ¡ay, Señor! ¿En qué festividad se acuerdan? El día del perdón, en Yom HaKippurim, ¿de acuerdo? Y es el día también donde se va a ayunar. Ya tenemos fecha para eso. A ver quién me la dice. La fecha ya se la dijimos hace 2 semanas. ¿Sí? Y luego Kippur, 1 al 2 de octubre. ¿Vale? Ya vamos a interrumpir Deuteronomio para poder empezar a explicar todo esto. ¿Vale? Pero ya te das cuenta que sigue estando hilado. Todo está relacionado. ¿Sí? Todo, familia, todo, de verdad necesitan estar como muy a la expectativa y así como Moisés escribiendo. O sea, si el Señor te está hablando, tú necesitas registrar eso. Tú necesitas grabarlo. O sea, tú necesitas, si lo hacemos con las clases de la universidad, si lo hacemos con la conferencia de no sé quién, o sea, y, ay, ahí estamos, y sí, o sea, con las palabras del Señor muchísimo más. ¿Sí? Y ahorita se van a dar cuenta justamente por qué. Ok, sigamos, familia, ahora sí, vámonos al versículo número 6. En un paréntesis, 6, 7, 8, 9. Dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bené, Jacán, a Moserra. Allí justamente está recordando Moisés que fue donde murió Aarón. Y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo, fíjate, en este tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto
del Señor, para que estuviese delante del Señor, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿A qué tribu le pasó eso? A Leví. Dice, por lo cual Leví, al ejecutar estas labores y al trabajar en esto, dice, por lo cual Leví no obtuvo, ¿qué dice? Parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor, tu Dios, le dijo. Fíjate nada más esto. A la hora de la repartición de territorios, a ver si se alcanza a ver a la izquierda, bueno, no sé, no, porque estamos muy lejos, pero aquí le podemos hacer así. Ustedes se van a dar cuenta que no está Leví nunca como un territorio, ¿sí? Su tribu no recibió una heredad, ahí están todos excepto ellos, ¿sí? Tampoco está José, por supuesto, porque están sus hijos, ¿sale? Pero al final sí son 12 tribus otra vez ahí mismo, ¿sale? Pero la cosa es que los levitas no. Les quiero hacer una pregunta y les voy a hacer una pregunta en realidad así, en serio, en serio. Mira, ¿quisieran que tocáramos este tema como dice la Torá? ¿O quisieran nada más que nos lo brincáramos? Porque es el tema del sostenimiento de los levitas. ¿Quieren que lo toquemos? ¿Sí? Bueno, todo el mundo con integridad, ¿va? Porque vamos a tocar el tema de los diezmos también aquí. Pero no es la interpretación, es lo que dice la instrucción, ¿vale? Y hasta a mí me pone como incómodo porque digo, ay, no, dice la Torah eso, ¿sale? Entonces, ¿quieren que lo toquemos? ¿Sí? Está bien fácil, ¿eh? No se preocupen, no es como que, ay, ¿qué va a hablar? Está re fácil. Fíjate nada más. Los levitas, ¿por qué no tuvieron heredad? ¿Sale? Y van a tener funciones de enseñanza, servicio y custodia. Aunque el número empiece en 6, ustedes pónganle 1, ¿sale? Pónganle ahí como subtítulo, tareas de los levitas. Funciones de los levitas. ¿Por qué los levitas no podían tener un territorio? ¿Para qué quieres un territorio? Díganmelo ustedes. Para cultivarlo, para sembrarlo, para explotarlo, para subsistir, para tener una propiedad, para tener algo a tu nombre, para tener un título de propiedad y decir, yo vivo aquí, esta es mi casa. Bueno, los levitas no podían tener eso, porque dice su herencia, su heredad, que heredad es un cacho de tierra, su heredad, dice el Señor, soy yo. Oye, pero ¿dónde van a vivir? Oh, pues, donde yo les voy a poner. ¿Por qué? Porque van a tener ciertas tareas, ¿sí? Ahora fíjate, estamos hablando de los levitas, toda la tribu completa tiene estas tareas. Ahí les va. Número 1, son guardianes del tabernáculo y transportadores, ¿sí? Los levitas, solo los levitas podían ser los que se encargaban de desmontar y transportar y armar el tabernáculo, porque todo estaba consagrado. Si alguien más lo tocaba, ¿se fijan? Entonces, había una tribu especialmente dedicada a eso, ¿sí? Funcionaban como guardianes, además del santuario, protegiendo el espacio sagrado de intrusos. Ahora, aunque fueran los encargados de custodiar el tabernáculo, los levitas no podían entrar al tabernáculo, ¿se fijan? O más bien, no todos los levitas. ¿Cuáles son los levitas que sí podían entrar en el tabernáculo y ofrecían? ¿Quiénes sí? Los sacerdotes, que vienen a ser solamente los hijos de Aarón. Cierto que ya murió, aquí lo acabamos de ver, pero ahora es Eleazar su hijo y la descendencia de ellos. ¿Sale? Eso se llama justamente sacerdotes de la orden arónica. ¿Vale? Pero también son levitas. Pero todos los demás levitas que no son sacerdotes también van a trabajar con y para los sacerdotes. Fíjate nada más. Punto número 2, aunque dice 7, ustedes pónganle 2. Serán asistentes de los sacerdotes en tareas prácticas. Según Números 3:6, justamente van a ayudar en las tareas prácticas. Por ejemplo, van a cuidar utensilios, preparar los sacrificios, van a incluso ayudar a la limpieza del santuario, ¿sí? Pero no van a oficiar. No van a ser como los que sacrifican el cordero y ofrecen el incienso. Ellos no pueden hacer eso, a menos que sean levitas y sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Vale? Punto número 8, pero es el 3. Punto número 3, tienen funciones específicas por familias. Por ejemplo, los gersonitas se dedicaban a cuidar las cortinas, cubiertas y cuerdas del tabernáculo. Imagínate eso. Todos los gersonitas se dedicaban a eso. Acuérdate que todo era una obra de arte, todo en el tabernáculo. Dice que era, ¿cómo dice esta palabra? Como al artista, como a la hechura del artista, algo así menciona esto, a ver si ahorita me acuerdo. Pero todo era tan artesanalmente precioso. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando a Joel y a Rosy que hablaban acerca de la filigrana.
y había unas cortinas que estaban hechas y tejidas como este tejido de filigrana. Es un tipo de arte tan intrincado y justamente decía yo, está difícil hacerlo, ¿eh? No todos saben hacer. Es un tipo de artesanía bastante intensa y el tabernáculo era justamente eso. Otra más, Coat, por ejemplo, los coatitas cuidaban los objetos más sagrados como el arca, la mesa, el candelero, los altares, pero no podían tocarlos directamente. Fíjate, debían cubrirlo primero los sacerdotes y luego ya entraban. Es que esto me pone la piel chinita. Luego ya entraban los de Coat y como con mucha reverencia, porque si no, sí morían. ¿Se acuerdan de Usa, que tocó la del arca y cayó muerta, ¿no? Y los de Merari, por ejemplo, cuidaban las tablas, las columnas, las bases y toda la escritura. Punto número 4, eran músicos, cantores y porteros en el templo, ¿sí? Y ya en tiempos de David ya no había tabernáculo, sino ahora que había templo, fíjate nada más esto, los levitas recibieron nuevas funciones. Por ejemplo, eran cantores, porteros, lo que decíamos, administradores y jueces en asuntos civiles. Y la última que tenemos acá es que son maestros de la ley en tiempos posteriores. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el tiempo de Nehemías. Fíjate eso que te voy a decir. En tiempos de Josafat, los levitas recorrían las ciudades enseñando la Torá. Por eso no podían tener un pedazo de tierra, porque si lo tenían, ¿qué iban a hacer? Dedicarse a la tierra. ¿Me explico? ¿Y por qué no el Señor no les quería? Porque quería que se dedicaran, por ejemplo, a todas estas funciones. Otra, por ejemplo, en Nehemías 8, aparece que literalmente los levitas ayudaban a que la gente entendiera la Torah, les ayudaban a replicar el tema de la Torah. ¿Sí? Pero si el levita estaba afanado y preocupado porque si su tierra no está dando, que si llueve, que si no llueve, que si lo hay que ararla otra vez, que hay que ayuntar el buey, todo eso no le iba a dar chance para hacer justamente estas funciones. ¿Sale lo que estamos diciendo? Entonces la pregunta es, ¿de qué van a vivir? Justamente, ¿de qué van a vivir los levitas y los sacerdotes? Y eso, ya lo dijo Pau, lo vamos a responder justamente en Números capítulo 18. ¿Sale? Vengan conmigo a Números 18, por favor. Esto lo entendí hace un tiempito, porque igual en Leamos Juntos la Biblia estamos aprendiendo sobre el tema de que los primogénitos le pertenecen al Señor. Y se puso bien interesante. Números 18, por favor. Y les quiero pedir que lean cuál es el título de Números 18. Exactamente, fíjate nada más. Fíjate. Estamos diciendo que el Señor no les dio tierra. O sea, no pueden ellos labrar tierra, no van a poder sacar grano, no van a poder sacar su trigo, no hay forma de eso. ¿Qué van a hacer los levitas durante todo el tiempo? Ahí lo viste en la pantalla, 5 conceptos que van a hacer. Y había más, por ejemplo, los levitas debían cuidar los caminos, debían mantenerlos libres para las ciudades de rescate. Eso era algo bien importante. Para que si alguien debía correr por esos caminos de las ciudades de rescate, los levitas era su trabajo hacerlo. ¿Sí? Sí, después hubieron algunas partes donde los levitas se asentaron, pero estaban distribuidos en todo el país, pero estaban distribuidos entre las tribus. No tenían un territorio solamente para los levitas. O sea, no había una ciudad de levitas. Hubiera sido bien padre, ¿verdad? Pero no, porque tenían trabajo por hacer. ¿Sale? Fíjate nada más, ven conmigo a número 18 y voy a leer algunos versículos. Quédate conmigo para que vayas leyendo conmigo. ¿Sale? Dice el versículo 1. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. O sea, son responsables, traen una responsabilidad distinta. Dice el versículo 2, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Cuando dice y te servirán, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes van a servir? Los levitas a los sacerdotes, o sea, van a asistir a los sacerdotes, los levitas. Vénganse conmigo al versículo número 6. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vente conmigo al versículo número 9. Esto será tuyo. Fíjate lo que le está diciendo a Aarón. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego.
toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿A qué nos referimos con que será tuyo? ¿A qué se refiere? A los animales que se presentaban al Señor frente al sacerdote que iba a oficiar. Había ofrendas que no se quemaban por completo y cuya carne se asaba. ¿Y quién creen que la comía? El sacerdote. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué iban a comer? Porque no tenemos tierra, no tenemos para labrar el grano, no tenemos para criar ovejitas, güey, no tenemos para eso. Dice el Señor, tú trabaja para mí y yo me encargo de lo que tú vas a comer. El tema es que era cosa sagrada. Aguas que se lo comieran como profanándolo o que abusaran de eso. Ejemplos de sacerdotes que abusaron de eso. Los hijos de Elí. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Finés. Cerca. Ofni y Finés. Está buena estas preguntas, ¿no? Vamos a hacer después una como 100 creyentes dijeron. Así. Y la digo, puntos para los famosos. Pi, 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 pi. Así les decimos, ¿no? Estaría buenísimo ahora en su coto o algo así. Es como una encuesta. Ok. Dice versículo 10. En el santuario lo comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Dice, eso también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y de todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Ahí está, toda la familia completa sacerdotal. Sigue diciendo el versículo número 12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, de ello que se presentarán al Señor, para ti las he dado. Hasta ahora que leí con atención esto, créanme, hasta ahora que leí con atención esto, entendía a qué se refería el presentarlo al Señor. O sea, ¿quién lo iba al final a consumir? El sacerdote, los sacerdotes. En este caso está hablando solamente de los sacerdotes. No ha dicho nada de los levitas, de qué van a vivir los levitas. Por aquí los sacerdotes iban a tener esta responsabilidad, yo creo que también podríamos decir de comerlo, aunque sí es cierto que es un beneficio sagrado. Pero es que también la responsabilidad era mucha. Si me preguntas, ser sacerdote era considerado para mí trabajo de riesgo, brother. O sea, era trabajo de riesgo. Dicen que entraban con una campanita, ¿se acuerdan? Atada. Y cuando dejaba de sonar, lo jalaban. Y no, estas cosas a mí me causan cosas raras, pero así como decir, ay Señor, ¿cómo luego abusamos de tu justicia? O sea, dice la palabra que Él es fuego consumidor y sí lo es, pero a veces nos encanta, pero es gracia. Y nos encanta abusar de la gracia y pecamos donde no debemos pecar. Sigue diciendo, versículo número, ¿qué les dije? 13, vámonos al 15, por favor. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Señor, así de hombre como de animales, será tuyo. ¡Hala! Mira esto. Pero harás que se redime el primogénito del hombre. O sea, obviamente los hombres, los humanos, varones, no se van a pasar por fuego ni nada, van a ser redimidos. Dice, y también hará redimir al primogénito del animal inmundo. ¿Sí? Dice el versículo 17, ven conmigo, dice, mas el primogénito de vaca, atención porque aquí vienen las ofrendas, vacas, primogénito de oveja y primogénito de cabra, no se puede redimir. ¿Qué es esto? Vamos a préstame su mirada tantito. Serían todas las, bueno, en este caso serían los bueyes, primogénitos, machos, las ovejas, primogénitos, machos, que serían entonces, si fueran ovejas, serían carneros, ¿verdad? Carneros. ¿Qué dijiste, perdón? Sí, carneros o corderos, pues. Y también de las cabras, o sea, los machos cabríos, los chivos, que fueran machos y primogénitos. De estas tres especies, machos y primogénitos, no hay forma de rescate. Todo eso le pertenece al Señor. Entre paréntesis, ¿quién lo va a consumir? El sacerdote. Ay, pero son los vividores. No, ya dijimos que es trabajo de riesgo. ¿Sí? Y además, mira, todo esto, ¿quién se lo va a querer aventar? ¿Sí me explico? Ay, yo aquí les quiero andar enseñando la Torah. No, no es pregunta. El Señor te demanda eso y el Señor te separó para eso. No, pero es que sí quiero comer de las ofrendas, pero no quiero decir mi responsabilidad. Pues no funciona así. ¿Sí? Y luego sigue diciendo más adelante, ven conmigo en el versículo número, en el 17. Dice, no redimirás, santificados dice, santificados son. Cuando dice santificados es para que se lo coma el sacerdote. Dice, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos.
ofrenda encendida en olor grato al Señor. Y la carne de ellos, ¿de quién dijimos? Vacas, ovejas y cabritos, dice, serán tuyas, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas sagradas, santas, que los hijos de Israel ofrecieran al Señor, las he dado, y enciérralo otra vez, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. ¿Quién está diciendo esto? El Señor, porque es su instrucción. Sigue leyendo el 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. O sea, no voy a tener ningún título de propiedad. No. Dice, ni entre ellos tendrás parte. Y subraya conmigo eso que es precioso. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Ahora sí va a contar de todos los que son levitas, no de los que son levitas y sacerdotes. Dice, a los levitas, todos los diezmos, dice, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Los levitas sacerdotes, ¿de qué iban a comer? De las ofrendas. Y los levitas no sacerdotes de los diezmos. ¿Por qué? Por su ministerio. ¿Está bueno? No, es que ya ves, ya van a pedir dinero, como siempre, todos piden dinero. No estamos pidiendo dinero, estamos leyendo lo que dice la Torah. Que estemos lastimados, que estemos usurpados, que estemos ofendidos, que antes nos han bajado lana, que nos han hablado del ministerio del evangelio de la prosperidad. Todo eso es independientemente de la Torah. Porque no puedes utilizar la Torah para que tú mismo satisfagas tus arcas, ¿sí? Ni para que satisfagas tus necesidades o tus deseos. Aquí lo que estamos leyendo es literalmente lo que la Torah está enseñando. Y tú y yo lo tenemos en la misma escrito. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego sigue diciendo el versículo número 22. Los levitas no se acercarán más, los hijos de Israel, al tabernáculo, dice, de reunión, para que no lleven el pecado por el cual mueran. Mas los levitas, ellos sí, harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, dice, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, cualquier levita que quisiera como de pronto sordearse, o como se dice cuando el ejército, cuando renuncian, desertan, cuando un levita desertara, no podía. No, es que sabes qué, yo mejor quiero sí entrar al sistema de la labranza, no me completa con los diezmos. Entonces, ¿qué hacía? No, no puedes. Porque ese es tu propósito. Dice el 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán al Señor en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hermano Ezequiel, ¿cómo se cumple esto en la actualidad? Porque sabemos que la Torah está vigente, es eterna y es para nosotros como israelitas. ¿Cómo se cumple esto? Pues ahí te das cuenta cuáles son las funciones que tenían los levitas. Hoy podemos detectar, buscar levitas, encontrar levitas, difícilmente se podría. Pero hay algunas personas que sí están rastreables, se apellidan Cohen, pero de nacimiento, no que se aplicaron ese nombre, ¿no? De hecho, la palabra Cohen significa sacerdote, ¿sí? En Israel, si tú vas a Israel, sí vas a encontrar alguno que otro Cohen, ¿sí? Pero ¿cómo podemos aplicar esto? Porque esta es la parte donde te dices tú, si queremos que la Torah está vigente, es eterna, ¿cómo se aplica? Yo les hago una pregunta, es más, yo se las hago esa pregunta a ustedes. Con lo que acaban de leer, ¿qué les dice el Señor de cómo se debe aplicar este mandamiento? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Ustedes qué dicen? ¿O ya no se aplica? Ay, ¿verdad? Como que dices, a ver, Trini. Ok, sí, claro. O sea, te das cuenta que hay gente que está ocupándose de algo de lo que tú también estás alimentándote, ¿sí?
Es una cosa que es como crítica de platicar, pero no deja de ser cierta, ¿cierto? O sea, déjenme poner un poco de perspectiva y lo voy a hablar por mí, no, más bien por Alberto, que es alguien que también trabaja justamente en esto. Y yo sé que su mente les va a dar, su mente de madurez les va a dar para que se entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Ayer justo estaba viendo un podcast donde invitan a un pastor evangélico y le hablan y le preguntan exactamente sobre esto. Y le dice, ¿de qué vive un pastor? Y le dice, ¿cuál quieres? ¿La parte teórica o la parte real? Le dice, la parte teórica primero. Dice, lo teórico está en número 18. Aquí está. ¿Por qué? Porque el pastor está ejecutando las acciones que hacía un levita. Más, menos, en parte, súper igual, no sabemos, pero está ejecutando sobre eso. Ahí lo tienes justamente, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de enseñarte la Torah, está dedicando tiempo Alberto en sentarse en su casa, donde no le pone atención a su familia, a sus hijos, no está trabajando y se sienta las horas que se necesite para producir el material que ustedes van a ver después, ¿sí? Eso son horas hombre. O sea, se pongan a pensar, pónganse a pensar, son horas hombre. ¿Cierto o no es cierto? Y tú dices, yo no sé de qué van a hablar, ni sé nada, yo nada más llego el sábado, me siento y está resuelto todo. Igual pasa con los de los chicos de la música, ¿me explico? O sea, yo llego, me siento, canto y padrísimo. Pero no te das cuenta que hay un trabajo por detrás que se está ejecutando, que alguien tuvo que privarse para ejecutar justamente eso. Ahora, ¿lo hace porque espera un salario? No creo, no creo. Pues el punto es, regresando al podcast, dice este señor, la parte real es que muy pocos servidores logran vivir del ministerio, muy pocos. Dice, de hecho, la mayoría de los servidores, y eso es también mi caso, y sé que es el de Alberto, dice, necesitan buscar un trabajo secular para no cargarle a la congregación su subsistencia, ¿sí? Desde esa perspectiva. Y segundo, para justamente no dañar a la congregación con este rollo de tienen que diezmar, tienen que aportar, tienen que, y ahora el pastor necesita, y esto y lo otro, porque después hubo pastores que empezaron a decir que ocupaban diezmo para poder comprar el jet, para ir a servir a las otras comunidades. O sea, imagínate, entonces ya querían diezmo y ofrenda para, pues, ostentar una vida que ya no tiene nada que ver con el tema de los levitas, ¿sí? De hecho, si pudiéramos trasladar esto, sería que ni siquiera tienes casa, brother. O sea, no hay propiedad que puedas quedarte tú, porque vives del Señor. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, quisiera pedirles que esto que están escuchando, lo guarden en su corazón y lo administren, lo oren. ¿Sale? El ministerio, y esto me lo dijo una vez un consejero, me dijo, el reino del Señor requiere de nuestras ofrendas, pero no porque se necesite tu dinero, pues, dice, sino porque para que los medios puedan promover que la información avance y se siga sucediendo, siga de verdad propagándose esta información, se requiere economía. No hay forma en que no suceda. Porque yo me acuerdo que yo le pregunté que cómo les decía, por qué la gente no ofrendaba. Y me decía, no les vayas a decir que son unos rateros, no los vayas a acusar, no los vayas a confrontar. Dijo, y yo les dije, bueno, ¿qué tal si les digo que aporten para el Zoom? Yo les decía, pues, oigan, ya llegó el pago del Zoom, si quieren alguien puede aportar y cuánto. Me decía, no, tampoco es así. Y me decía, les vas a decir de la forma en esta perspectiva. Se requiere economía para que se siga aprovechando de verdad el tiempo y los recursos para promover y propagar el reino del Señor. ¿Sí? Y es voluntario, es sin presión, sin afán. Sin embargo, el que quiere entender el tema del diezmo y lo quiere ejecutar, créame que jamás va a ser un desperdicio. Entonces la gente de verdad, los que la entendieron, la escucharon, la captaron y lo hicieron. Y los que no, en shalom, de verdad. ¿Sí? Alguien decía, un segundito, alguien decía, no, es que el hermano Ezequiel seguramente con todo lo que le diezman y con todo lo que le dan, no, pues por eso anda, y el hermano Alberto, por eso, sí, no, pues con razón, o sea, ya hubieran visto, cualquier cosa que te imagines, ¿no? Y luego platicamos así entre la parte más íntima, y yo sé que hay muchos aquí que saben esas cosas de la parte de los ministerios, y dices tú, si supieran cuánto se diezma, supieran cuánto se da, si supieran cuánto es lo que realmente se reúne y todos los gastos que se propician, se darían cuenta que no hay forma en la que pudiéramos sobrevivir por las ofrendas de la gente. ¿Entiendes lo que estoy queriendo explicarles? ¿Sí? Entonces,
El que tenga oídos para oír, oiga, oiga. Porque igual yo sigo trabajando, Alberto sigue trabajando, y les digo una cosa, trabajar y sostener un ministerio te deja sin pelo, al menos a mí. Espero que a ti no, amigo. Él sube de peso. Bien, con razón, de haber sabido antes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso se está haciendo un chocomil, ya se fijaron, ¿no? Ahora fíjate esto, trabajar, sostener el ministerio y tener una familia, ¿ya te das cuenta de lo que estoy queriendo decirte? Es que el ministerio es un trabajo. De verdad, el ministerio es un trabajo. Cuando yo le presenté esto a mi terapeuta, me dijo, Ezequiel, el tema de la Biblia para ti no es una actividad, ni es un hobby, es otro trabajo. Entonces tienes dos trabajos, entiéndelo así, al que le dedicas entre 6 a 8 horas diarias a cada uno. ¿Se dan cuenta de eso? Yo llegué a un punto, y ahora sí quiero platicarles mi testimonio un momentito para que se entienda. Yo llegué a un punto donde le dije al Señor, Señor, ya en serio, dime qué hago. Porque me estoy quedando súper pobre, de verdad, no tengo lana, pero cuando me dedico al trabajo, no hay fruto acá. Entonces, eso fue en mayo del año pasado, y en febrero del año pasado les pedí a una familia que orara. Y le decía, Señor, muéstrame qué hacer. Porque yo decía, ¿cómo puedo generar un patrimonio, el tema de la heredad? ¿Cómo puedo generar un patrimonio para en un futuro una familia, Señor? ¿Cómo podría? No hay forma, Señor. Y estaba yo muy estresado por ambas partes. Porque si me dedicaba al ministerio, no producía en mi trabajo. Y si me dedicaba al trabajo, el ministerio se quedaba sin fruto. Entonces la gente venía y, oiga, hermano Ezequiel, ¿le puedo hacer una consulta? Fíjese, una pregunta que le quiero hacer. ¿Será posible que...? Y le decía, no puedo. Ahorita no puedo, de verdad, necesito trabajar. Hubo un proyecto que hicimos, ¿se acuerdan? De las cualidades de carácter, que son 50 videos. Ese proyecto se detuvo a la mitad. En el día 30, en el año 2020 se detuvo, como en el 21, 22. Se detuvo y por 2 años ahí se quedó. Y la gente me preguntaba, oye, ¿por qué no lo hiciste? Y yo, ay, fíjate que se me ha complicado, pero no les decía por qué. Hoy a ustedes les voy a contar por qué. Les voy a contar que realmente se acabó el presupuesto. No hubo más para poder hacerlo. Y alguien dice, ay, pues contrataste un camarógrafo. Le digo, no, todo lo hacía yo. El punto era que grabar ese único video, y se lo conté yo la otra vez, me tomaba entre 6 a 8 horas por día. Entonces eran 50 videos, uno por día producir. Eso era una cantidad impresionante de tiempo, que hoy es una joya, por supuesto, y lo bendigo al Señor por eso. Pero les digo una cosa, no trabajaba. Para hacer esos videos necesitaba no trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Mis indicadores de mi trabajo se fueron hacia la quiebra y dejé de producir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahorita, y ya me vine para acá. Entonces estuve así como fluctuando. Hasta el año pasado el Señor me dijo, no, trabajarás ahora de tiempo completo al ministerio. Y así como, ¿y cómo voy a vivir, Señor? Y de verdad me preocupé, pero el Señor ha sido fiel. Y después el tema del trabajo que tengo, que es una cosa que ustedes han visto que es de ventas, cambió el modelo comercial y el Señor fue muy bueno y me bendijo a través de ahí. Y de verdad a la fecha no hay un ministerio o no hay un grupo de personas que me esté sosteniendo y que le esté yo cargando mi vida. No haría eso jamás. ¿De acuerdo? Y sé que Alberto también está como en esa perspectiva. Pero ahora que lo estás viendo acá, regresemos allá de Deuteronomio, por favor, te das cuenta que es muy claro. El Señor eligió un grupo de familias y les dijo, no vas a trabajar. Que si yo quisiera trabajar, a veces yo sí quisiera, se los prometo. A veces yo sí quisiera un trabajo bien godín, así. ¿Qué es godín? Llegas a las 8 de la mañana, sales a las 4 o 5 de la tarde, termina tu horario, ya no trabajas más, no hay tema. Mañana regreso a mi horario. Pero no, el Señor me dijo que no. Y cuando fui a aplicar a un trabajo, en esa ocasión que todavía estaba ahí, fui a aplicar un trabajo, pasé el proceso de selección, estaba avanzando por una gerencia, y cuando ya estaba ya a punto dijo el Señor, no, Señor, vas para atrás. Y yo, mi seguro social, mi ahorro para el retiro. Dense cuenta, es una cosa bien intensa, en serio. ¿Sí? Entonces el Señor ha ido sosteniendo, y ha sido una cosa así de verdad, de mucha prudencia también, de mucho cuidado, de mucha atención. ¿Sí? Y se los digo de corazón, jamás ha habido desperdicio. Hoy que tenemos incluso este acompañamiento con algunas personas, el poder hacer este acompañamiento personal uno a uno con algunos de los que están aquí, o por Zoom, por ejemplo, a pesar de que sea en medio del día o a media tarde o en la mañana, y ver cómo esa vida va restaurando, o sea, eso que tengo la oportunidad de hacer y de servir,
Eso, familia, vale más que estar yo trabajando 8 horas diarias y ya se acabó el trabajo. O sea, no, a veces hay gente que te llama y te busca a las 11 de la noche por auxilio de verdad interno, espiritual. Y no hay opción, es como, uff, ya salí de trabajo, hijo, ya no. No, el levita no salía de trabajar, todo el tiempo estaba trabajando. Vuelvo y les digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Presión aquí no hay. Hemos caminado y cuando el Señor llama, también el Señor sostiene y sustenta. Si no sustentara significa que el Señor no llamó. Pero les digo una cosa, hay un versículo que dice que somos responsables de comprar la verdad y, ¿alguien se acuerda? Compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Entonces, cuando yo recibo una clase, porque yo sigo también recibiendo clases y demás, yo se aporto al ministerio, o sea, venga, ni modo. ¿Sí? Pero cuando yo doy una clase, y yo sé que Alberto igual, o sea, no se puede vender la verdad. En Leamos Juntos la Biblia, todo es gratuito, libre, así sin costo, pues. Y eso es solamente para las personas que quieren de verdad desarrollar responsabilidad en la palabra. Si te fijas más adelante, y aquí te voy a poner la final de esto, ven, ya se fueron a Deuteronomio, perdónenme, les voy a leer número 18, nada más en la parte del 26. ¿Sí? Si quieren acompañarme, si no, escúchenlo, ¿sale? Yo creo, amigo Alberto, ve considerando así, a lo mejor podemos partir el capítulo para no hacerlo tan extenso hoy, y porque viene una parte también muy, muy como fibrosa, ¿sabes? Pero ya me dirás si me autorizas, ¿no? Dice acá, en el versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, fíjate, todos los levitas, fíjate, van a hacer esto. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. ¿Se habían puesto a pensar en eso? O sea, si alguien a mí me dice, hermano Ezequiel, te vamos a dar el diezmo, si a mí alguien me dijera, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo de eso seguir dando. ¿Se fijan? Entonces no es un tema de, ay, sí, yo me la voy a vivir aquí bien padre. O sea, no, es un tema de todos seguimos en obediencia. Es un sistema ordenado de instrucciones para el pueblo. Y concluye diciendo en el versículo número 31, dice, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, cierra esa palabra, remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Saben que esto me gusta mucho? Y se lo voy a decir así como a título personal, ahora que la congregación sea aquí, porque yo vivo ahí, atrás. Entonces, ahorita antes de que ustedes llegaran, por ejemplo, sí me da mucha pena que lleguen y que estén aquí las minas de Kira. Aunque yo sé que alguien las más puede recoger, o sea, pero yo digo, o sea, aquí donde yo estoy paseándome todo el tiempo y digo, y ahorita que pienso en esto, así, vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, pues esto sería lo más, pues ir hasta tenemos una carpa aquí arriba, como el tabernáculo de reunión. Entonces, antes de que llegaran, estaba yo ahí limpiando, y que hoy no fueron poquitas, perdón que sea tan explícito. Entonces ya las pusimos por allá y luego ya estábamos recogiendo las hojitas y luego ya llegaron los servidores. Pero es que esto es una cosa real, el levita estaba ahí, o sea, el levita estaba ahí. ¿Alguna vez alguien ha escuchado este concepto de guardatemplo? ¿Sí? ¿Qué hace el guardatemplo, Ali? Es como el guardia del templo. Los levitas hacían eso. Y hoy que estaba yo así como que, porque sí dije, estaba yo estudiando y dije, no, no, ahorita no voy a estudiar porque nadie, y luego después dije, no, ya van a llegar y qué vergüenza que estén ahí. Y dije, no, es mi responsabilidad. Bueno, y ya las hojitas de por allá. Entonces, sí pasa eso. Se los digo de corazón, cuando estamos tan inmiscuidos en el ministerio, sí nos pasa eso, o sea, es inherente a nosotros, no es como de, pues ni modo, bueno, bye. No, no, no nos pasa eso. Todo el tiempo estamos viendo qué puede mejorar, en dónde puedo servir, en dónde puedo sumar, qué puedo decir, en dónde me callo, en dónde entro, en dónde no entro. Todo eso siempre está en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque así el Señor nos llamó y nos sigue trabajando en esa perspectiva. Y nosotros seguimos sirviendo y pueden contar con nosotros de verdad de corazón. ¿Sí? Adelante, Ale.
Melquisedec. Muy de acuerdo. Nos dice Alicia, que los diezmos no están instituidos a partir de acá, sino que desde Abraham ya se ve que Abraham diezma toda la parte de lo que tiene y se lo da a Melquisedec. Entonces ellos ni siquiera son ni judíos, ni israelitas, son hebreos nada más y ya se dan cuenta que le está sucediendo y lo hace, dice Alicia, por cuestión de gratitud. Y eso tiene que ver con el carácter de Abraham más que con la instrucción de eso. Entonces, aquí ahorita podríamos entender que es como, ¿cuál es mi actitud con respecto a esto? ¿Me molesta, me molestaría entregarlo? O sea, ya me explico, o sea, habría que analizarlo así. Un segundito, voy con Lore, adelante. Ok, gran punto. Corderito, ¿verdad? Dice Lorena por acá que incluso Caín y Abel se muestran desde ese entonces que están agradecidos y que están dando, ofrendando incluso, y que desde allá también se nota del fruto de su trabajo, están dando. Entonces, pues nosotros no seremos ni agricultores ni ganaderos, pero pues producimos papel moneda, ¿de acuerdo? Y de eso necesitamos despojarnos para que siga habiendo personas que se dedican a esto, ¿vale? Adelante, Trini, habías comentado algo, perdón. Ujú. Ok, ajá. Justamente, o sea, ahí podríamos tener el principio de la primera mención. Y se nota, y como dice Ali, o sea, Abraham no lo hizo, a ver, te ordeno que tú lo hagas y, ay, me duele. No, o sea, un tema de actitud, de corazón, de honra, de gratitud, de honorabilidad, de dependencia al Señor, ¿sí? Y es una cosa de verdad, ya luego platicaremos más del diezmo si quieren, o sea, de verdad, pero alguien, creo que Alberto dijo así como, es un socio que te dice, quédate con el 90 pero el 10 es mío, o sea, estás en una sociedad 90-10. Es un muy mal ejemplo porque no es una sociedad así, o sea, el Señor, de hecho, del Señor es todo, ¿cierto? Todo es por Él, de Él y para Él, o sea, ni siquiera de, ay, el Señor, yo me quedo, no, 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 sigue siendo de Él, solo somos administradores, gestores de los recursos que el Señor ya nos prestó y nos proveyó. Pues darle el 10 era el 100 suyo igual, me explico, pero ese 10, ¿qué función tiene? El sostenimiento de la gente que se encarga de ciertas labores que a lo mejor tú hoy no te estás encargando, pero que eres igual de responsable. ¿Cómo, hermano Ezequiel, igual de responsable? Sí, porque dice Éxodo 19 que él anhela generar una nación de reyes y sacerdotes, una nación de gente santa. O sea, aunque los levitas tenían la función explícita, ¿quiénes tenían la responsabilidad de la labor? Toda la nación. Toda la nación tendrá esa labor de intercesión, que es el sacerdocio con el Señor, y dignidad real. Eso lo acabo de explicar justamente ayer, yo no lo sabía, hasta que ayer lo expliqué. De verdad, para mayor detalle, vean la grabación de ayer, sería una proeza que la vean porque tiene todo que ver con esto. ¿Sale? Y esa es nuestra identidad. O sea, un rey, o sea, una persona con dignidad real que tiene contacto directo con el Señor, que son todos los de Israel, todos, todos, todos ustedes y yo, todos, todos, todos. ¿Tú crees que no vas a ser sustentado por el Señor cuando no vives conforme a esa identidad? Claro que lo vas a hacer. ¿Se acuerdan ese versículo que dice Mateo 5, 6 y 7? Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás. Pero es un salto al vacío, es un salto fuera del sistema, es un salto que el sistema no te invita, te da preocupación, miedo. Dices, no, sáquese cuál, me voy a quedar con menos, no quiero, no puedo, me da miedo. Pero entonces ya no estás confiando en el gobierno del Señor, estás confiando en tu gobierno. Y ya abandonaste el gobierno del Señor. Ya no estás a la altura de ser Israel. Esa dignidad real ya se perdió. Esa dignidad de sacerdocio, esa conexión con el Señor.
Y podríamos seguir platicando y platicando y platicando, pero vamos a redundar en lo mismo, en que todo es, fue y será de Él, por Él y para Él. Todo ha sido siempre de Él, incluso nosotros. ¿Sí? El diezmo es solo una representación de que nosotros estamos de acuerdo con Él. Eso es todo. ¿Está bien? Amigo Albert, ¿qué pensaste? ¿Sí? Para poder terminar acá. Regresemos nada más ahí a Deuteronomio donde nos quedamos. Muchas gracias. Pues aquí está. Dice versículo 9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Dios le dijo ya, y ya vimos cuándo le dijo. ¿Dónde le dijo todo esto? Ponle ahí en Deuteronomio 9, en Deuteronomio, perdón, 19, ahí ponle. Relación, números 18. Ahí está tu referencia cruzada, números 18. ¿Sale? Esto que acabamos de leer es literalmente instrucción del Señor, incluso hasta para mí. Números 18. ¿Verdad? ¿Sí era eso? Éxodo 34 por acá dice, la referencia 34, 28. Sí es cierto, también está ahí. ¿Vale? Hermano Ezequiel, no me quedó claro. Les voy a mandar, si me permiten, 2 videos de lo que habíamos analizado en Éxodo. Échenselos aquí durante la semana. Les prometo que les va a quedar súper claro. Créanme que incluso esto hasta para mí está siendo instrucción, porque yo tampoco sabía, ni tampoco entendía muy bien todo esto, y más me daba pena, porque yo decía, yo no quiero que vayan a creer que yo ando pidiendo dinero, porque me da preocupación como que me rechacen o que digan. Pero cuando lo leí ahorita dije, estoy en Shalom, porque está ahí escrito, y porque de verdad no es mi intención pedirles el dinero, sino más bien que escuchen la voz del Señor, porque esa es mi labor. Mi labor no es ser un vividor, mi labor, la de Alberto, tampoco es estar como merolico. Nuestra labor, ¿cuál es? Ser expositores de la palabra. ¿Alguien más quiere participar? Con mucho gusto, prepárese. Ahí va. Con mucho gusto, prepárese. ¿Quiere ser expositor de la palabra? Con mucho gusto. Pero créame que es una labor que le va a demandar y demanda mucho. ¿Sale? Adelante con las preguntas, por favor, perdón. Ujú. Wow. Wow. Qué gran testimonio, por cierto, ¿no? Gracias por compartirlo y abrirnos tu corazón. ¿Alguien más tiene como esas inquietudes de saber cómo funciona el tema del sistema financiero en el modelo bíblico? ¿Alguien más tiene como esas dudas o alguien más quisiera recibir esa clase?
Sí, ¿verdad? Y lastimado también y todo eso. No, hombre, Dios nos libre de eso. Se oye, claro, sí, claro. Me parece muy funcional. Seguramente platicaremos con Alberto. Déjenos como a lo mejor ponernos de acuerdo y ver qué podríamos como compartir. Y seguramente sería muy funcional respecto a todo esto. O sea, el orden, la instrucción, la obediencia, la maduración. Como dijiste, mi estimada hermana Lore, la justicia, el hacer esa justicia que el Señor ya me dio muchísimo. ¿Cómo yo administro todo eso? ¿O acaso todo me lo quedo yo? No, pues habría que ver todo eso. Entonces, con mucho gusto, ya nos pondremos seguramente de acuerdo y sería muy bueno eso. Ahora que vienen las festividades y todo eso, como también entenderlo. Yo creo que a todos nos sería madurar mucho, de verdad madurar mucho. Y aquí veríamos, de verdad probaríamos este concepto de si es cierto que entrar en el reino del Señor y su justicia traería todas las demás cosas por añadidura. ¿Alguien tendría duda de eso? ¿Alguien quisiera probarlo eso? Yo sí, o sea, yo sí, así esta parte como dice, a ver, recibí tanto, se separa tanto, aquí está, aquí está, aquí está, de esto me voy a ajustar para vivir. Señor, tú sabes que no voy a completar, pero tu reino y tu justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y estoy seguro que vamos a ver la mano del Señor. Pero eso también es madurez, ¿sale? Vamos a dar gracias a Mila para terminar. Amado Señor, gracias por instruirnos. Gracias por hacerlo a tu modo, Señor. Gracias, Padre, por traer estos temas que seguramente eran necesarios, son necesarios, Padre, y serán necesarios. Nosotros como comunidad nos estamos consolidando, Señor, y en esta consolidación vendrán estos temas de finanzas que tienden a ser críticos, pero sin embargo vienen a ser tan necesarios y funcionales para la extensión de tu reino, Señor. Padre, aquí hay personas que te sirven de manera incondicional. Lo hacemos, Señor, porque es nuestro llamado, Padre. Sin embargo, dice tu palabra que si tú te encargas de los pajarillos que no siembran ni cosechan, cuánto más, Señor, lo harás por nosotros que nos amas, Señor. Todos estamos en el deseo y en la disposición, Señor, hoy de ser un reino tuyo de sacerdotes y de gente santa, Señor. De dignidad real, Señor, de comportarnos a la altura, Señor, de organizarnos conforme a tu modelo, a tu diseño, Señor. Esperaremos y confiaremos activamente en tu palabra, Señor. Decimos y dijimos, Señor, esta vez no nos iremos, Señor. Aceptaremos, Naaseh ben Ishma. Hoy tenemos ese eslogan. Haremos como hemos oído. Escucharemos y haremos, Señor. Y tu palabra también tiene estos temas, Señor. Hoy no hay ofensa, hoy no hay reactividad, hoy no va a haber, Señor, crítica, hoy no va a haber prejuicio, Señor, respecto a la no ofrenda. No, no hay nada de eso. Hoy hay instrucción, Señor, de tu palabra, directo de tu boca, Señor. Palabras de vida, Padre. Señor, tú nos harás obrar conforme a la madurez que has colocado en nuestras vidas, Señor. No hay afán, no hay preocupación, no hay tensión, no hay temor, Señor. Hay instrucción de tu boca, Padre. Gracias por Alberto y por Paulina, Señor, que han decidido poner de su tiempo, de su atención, de su energía, de su matrimonio, Señor, para la dirección, conducción, gestión de este proyecto de comunidad, Señor. Te ruego, Padre, que lleves a una mayor funcionalidad su matrimonio, su familia, su casa, su hogar, Señor, que lleves abundancia de provisión, abundancia, Señor, de armonía y sobre todo abundancia de paz, de restauración, Señor. Gracias, Padre, por esta comunidad, por esta familia que estás fortaleciendo y que estás levantando, que estás haciendo madurar, Señor. Padre, en esta hora queremos morir más a nosotros, Señor, menguar para que tú crezcas, Señor. Recordar que como hayamos nacido, Señor, está bien, pero es necesario nacer de nuevo, Padre. Y que tu instrucción necesita ser recordada y no olvidada, Señor. Queremos apegarnos a ti.
Queremos someternos a ti, Señor. Nos sometemos a ti. Y así también confiamos en ti, Señor. Por el Yeshua, su precioso nombre. Amén y amén, familia. Muchas gracias. Al Señor la gloria.